Mi hermano, te recuerdo que la gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? La gracia no es algo que tienes que ganarlo, sino es algo que tienes que recibir. La gracia es un don de Dios para el ser humano. La gracia es el regalo de la vida de Dios puesto a disposición del ser humano, de la creación a quien Dios más ama. La gracia, como ya te lo he dicho antes, la gracia no es algo, sino es alguien. La gracia es Jesucristo. La Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Quien tiene la gracia, quien recibe la gracia, tiene la vida de Dios dentro de sí. Puede experimentar la vida de Dios. La Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recibir la gracia es el conocimiento de Jesucristo, es el conocimiento de la vida, es el conocimiento del Padre. La gracia se recibe por fe, no lo tienes que ganar, no lo tienes que merecer. La gracia la recibes por creer en Cristo Jesús, a quien el Padre ha enviado. Amén. Así que te invito a hacer nuestra declaración de fe. Vamos a hacerla con convicción, sabiendo que lo que profesamos, que lo que confesamos es verdad, es real. Amén. Y decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues creo que los niños ya están afuera, o si hubiera algún otro niño por ahí, pues igual puede salir. Sammy, tú no, tú aquí, espérate, tú ya eres mayor, ya eres grande. Solo los niños. Bueno, creo que ya todos están afuera. Muy bien, el título del mensaje del día de hoy es El árbol de la vida. El título del mensaje es El árbol de la vida. Y te invito, por favor, que me acompañes a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. Dice así: Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 15, saltémonos al 15. Dice el 15: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es ser consciente de tu pecado. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es cuando eres consciente de tu pecado. Es decir, ustedes recuerdan la historia, cuando Adán y Eva comen de este fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios les dijo que cuando ellos comieran ciertamente morirían. ¿Y qué pasa? Ellos fueron conscientes de que estaban desnudos. La desnudez representa el pecado del hombre. Ellos fueron conscientes de que estaban desnudos. ¿Y qué intentaron hacer? ¿O qué fue lo que hicieron? Fue esconderse. Ellos se escondieron, intentaron taparse, cubrir su desnudez con hojas de higuera. Eso representa el esfuerzo del hombre por cubrir su desnudez. El esfuerzo del hombre por tratar de cubrir su pecado. ¿Sí? En el momento que ellos comen, se dan cuenta de que están desnudos. Comen y son conscientes del pecado, son conscientes de lo malo. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando una persona come de este árbol, del árbol del conocimiento y del bien y del mal, que hoy para ti, para mí es algo representativo? En ese entonces para ellos sucedió tal cual, pero hoy para ti, para mí es algo representativo, este árbol. Pero sin embargo es algo que muy a menudo nosotros hacemos, comer del conocimiento del bien y del mal, comer de este árbol. Es decir, cuando constantemente eres consciente de tu pecado, cuando todo el tiempo estás pensando en lo malo que tú haces, o también estás pensando en lo bueno que tú haces o en lo malo que tú haces, y consideras que eres buena persona o mala persona de acuerdo a lo bueno o a lo malo que tú haces. ¿Sí? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué estuvo mal que ellos comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, lo que sucedió es que ellos se dieron cuenta, fueron conscientes de su pecado. Después lo que pasó que ellos intentaron cubrir su desnudez, y también fue que ellos se alejaron de Dios, es decir, se intentaron esconder de Dios. Hubo ciertas consecuencias, o vemos ciertas características hasta el día de hoy, en muchas personas, en muchos creyentes incluso, que cuando se dan cuenta, cuando son muy conscientes de sus pecados, lo que hacen es esconderse de Dios, es alejarse de Dios. De otra manera, también intentan cubrir sus pecados, es decir, intentan justificar sus actos, intentan con su esfuerzo tratar de ser buenas personas. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, bueno, yo no considero que soy mala persona, yo creo que soy una buena persona porque hago esto y esto otro? ¿No? Muchas personas creen que el ser buena persona se trata de lo bueno que tú haces, ¿no? O tener buenas acciones, tener buenas obras. Pero ¿qué pasa cuando tienes malas acciones, cuando tienes un mal pensamiento, cuando tienes un mal comportamiento, cuando tienes un mal sentimiento? Entonces dejas de ser buena persona y ahora eres mala persona, ¿no? Muchas personas se encuentran fluctuando entre el ser bueno y el ser malo, en ser buena persona y ser mala persona, ¿no? Pero realmente el ser buena persona o mala persona no se trata de lo que haces, sino se trata de lo que eres. Se trata de quién eres. No puedes estar siendo bueno y después malo, porque entonces si tienes buenas obras y te consideras buena persona, en el momento en el que tienes una mala acción, un mal pensamiento, un mal comportamiento, en ese momento, entonces, ¿qué? ¿Sigues siendo buena persona? No, ahora podría decirse que entonces eres una mala persona, ¿no? Entonces no hay cosa como tal, no hay cosa como que estés fluctuando entre uno, entre el otro, en siendo bueno o siendo malo, mucho menos que estés neutral, ¿no? O eres bueno o eres malo, o eres una buena persona o eres una mala persona. Sí, o sea, no hay tal cosa como estar de un lado o el otro, como si fuera ping pong, no, me paso de un lado y me paso del otro. Esto no te lo digo, no te lo digo porque lo piense yo, sino te lo digo porque lo que dice la Biblia. Dios le mandó a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Es decir, ciertamente iban a ser conscientes de lo bueno y de lo malo. ¿Qué pasa cuando tú eres consciente de lo bueno y de lo malo? O cuando intentas vivir tu vida por hacer lo bueno, y cuando te das cuenta que haces lo malo, cuando haces lo bueno y de repente haces lo malo, porque realmente no hay una sola persona que todo el tiempo se mantenga haciendo lo bueno. Es decir, no hay una sola persona que sea bueno por su comportamiento, en cuanto a su comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de malo? Bueno, lo malo es que en primera te alejas de Dios. Te alejas de Dios como lo hizo Adán y Eva. Ellos se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. Después intentan vivir por sus fuerzas, es decir, intentan cubrir su desnudez, intentan cubrir su pecado bajo sus recursos, bajo sus posibilidades, con sus fuerzas. Ellos vieron unas hojas de higuera y dijeron, pues aquí con esto nos cubrimos. Sí, como que si eso borrara lo que ellos habían hecho. Entonces, si se fijan, los primeros versículos que leímos del segundo capítulo de Génesis, dice que todo lo que Dios creó, que todo lo que Dios sembró en el huerto era bueno, tenía un fruto agradable y era apetecible, es decir, era bueno, ¿sí? Entonces, era bueno, pero aunque era bueno, no era bueno para el hombre, no era bueno que el hombre comiera de él. A pesar de que Dios lo había creado, lo había hecho bueno,
en sí, en que tú seas consciente de lo bueno y de lo malo, no representa ningún problema hasta que tú intentas ser bueno o ser malo basado en tu esfuerzo, hasta que tú intentas ganarte la justificación, hasta que tú intentas borrar tu pecado, es decir, intentas cubrir tu pecado basado en tu esfuerzo, en tu esfuerzo. Sí, pero si se fijan, el árbol era bueno. Lo que no era bueno era que el hombre comiera de él, que el hombre viviera por ese fruto, que el hombre viviera de tomar del árbol de la vida. Sí, como el día de hoy, no es bueno que tú vivas creyendo que eres buena persona o una mala persona basado en tu esfuerzo, basado en lo que tú haces, basado en tu comportamiento. Sí, si te fijas, el árbol del conocimiento del bien y del mal es una clara representación de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos, la ley es buena, es justa, es santa. La ley es buena, la ley es justa, es santa. ¿Sí? Y quiero aclarar esto. Lo que es pecado para la ley también está mal en la gracia. Lo que está mal en la ley también está mal en la gracia. ¿Sí? La gracia no te lleva a que no obedezcas la ley. La gracia no te lleva a vivir en contra de la ley, en contra de lo que dice la ley. La gracia no te lleva a desobedecer la ley. ¿Sí? Lo que está mal en la ley, lo que es malo para la ley, también es malo en la gracia. ¿Sí? Así que la ley es buena, es justa, solo que no fue diseñada para que el hombre viviera por ella. Así como el árbol del conocimiento del bien y del mal no fue creada, la ley no fue dada al hombre para que viviera por ella, para que viviera por obedecer la ley. ¿Sí? Así que el árbol de la vida, ahora hablando del árbol de la vida, el árbol de la vida era de aquel fruto del que Adán y Eva sí podían comer. El árbol de la vida es el fruto del que tú y yo deberíamos de comer constantemente, todo el tiempo. El árbol de la vida representa a Jesús. El árbol de la vida es Jesús. ¿Sí? En esta historia, en Génesis, podemos ver en Génesis, bueno, desde Génesis, si recorres todo el Antiguo Testamento, podrás ver a Jesús en cada parte, pero de una manera, o digámoslo así, de una manera oculta. Sí, hasta el Nuevo Testamento es cuando vemos la revelación completa de Jesús. ¿Sí? Así que podemos ver en el árbol de la vida a Jesús. Jesús es el árbol de la vida, es ese árbol del que tú y del que yo debemos de comer constantemente, del cual debemos de tomar constantemente, no del conocimiento del bien y del mal. No del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no vivas basado en lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a cómo tú piensas. Tu vida no tiene que ser basado de acuerdo en tu comportamiento, tratando de ser buena persona o de ser una mala persona. ¿Sí? Muchas personas defienden la ley y están en contra de la gracia porque creen que la gracia les lleva a desobedecer la ley. Creen que la gracia te incita, te anima a desobedecer la ley, pero realmente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La gracia te lleva a cumplir la ley, pero no basado en tu esfuerzo. La gracia se apropia del poder de Dios mediante tu fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, en el árbol de la vida, estás tomando del árbol de la vida. Poner tu fe en Jesús es como tomar del árbol de la vida. Es decir, te estás apropiando del poder de Dios para cumplir dicha ley. Si te estás apropiando del poder de Dios para cumplir dicha ley. Es decir, todo aquel que crea en la gracia debe de tener en una alta estima la ley. Todo aquel que cree en la gracia necesita tener en una alta estima la ley. ¿Por qué te digo esto? Tener en alta estima significa que seas consciente de que la ley hace perfectamente su labor. Que seas consciente, que no te quede duda que nunca vas a poder cumplir la ley. ¿Sí? Alguien que cree en la gracia es completamente consciente de que nunca va a poder cumplir la ley basado en su esfuerzo, basado en tus fuerzas. Nunca la vas a poder cumplir. ¿Sí?
Así que cuando tú crees en la gracia, la ley es puesta en el lugar correcto. En el lugar correcto. Es decir, debes de saber que nunca nadie ha podido cumplir la ley basado en su esfuerzo, basado en su sacrificio, basado en su capacidad. Por lo tanto, hay un respeto a la ley, ¿sí? La respetas de tal manera en que sabes que no la vas a poder cumplir, ¿sí? Aquellas personas que defienden la ley, que están en contra de la gracia, es decir, que les dicen, ustedes los de la gracia, ustedes los que creen en la gracia, están en contra de la ley porque ustedes creen que no se tiene que cumplir la ley, que no se tienen que obedecer los mandamientos. Si bien en alguna parte tienen razón de no vivir por cumplir los mandamientos, sino vivir por lo que Jesucristo ha hecho, y te apropias del poder de Dios para cumplir la ley, ¿sí? No lo haces con tu capacidad, con tus fuerzas, sino lo haces con el poder de Dios, ¿sí? Pero lo que está mal en la ley, está mal en la gracia, ¿sí? Así que la gracia pone en el lugar correcto a la ley, es decir, le tiene un alto estima, sabe que la ley es santa, es justa, pero no ha sido diseñado para que el hombre viva por cumplir la ley. Es decir, no ha sido diseñada para que el hombre sea justo mediante la obediencia de la ley. No ha sido diseñada para que el hombre sea bendecido mediante la obediencia a la ley. Sí, o dicho de otra manera, para los que dicen, pero bueno, nosotros ya, la ley fue dada a los judíos, nosotros no somos judíos, estamos en otro tiempo. Bueno, aunque no tengas la ley, aunque tú no seas consciente de la ley, aunque nunca hayas leído los mandamientos, hay algo dentro de ti que te dice que está bien y que está mal. Hay un conocimiento, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal está en ti. Es decir, desde que Adán tomó, eso se te pasó a ti, ¿sí? Entonces ahora tú eres consciente, aunque no hayas leído nunca la Biblia, aunque no te sepas ninguno de los mandamientos, eres consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Y como tienes esa conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, es decir, una conciencia de pecado, tú intentas tratar de ser buena persona. Es decir, dices, eso está mal, pero como está mal, entonces no lo debo hacer. E intentas hacerlo, sin que nadie te lo haya dicho. Sin que nadie te lo haya dicho. Tú eres consciente. De la misma manera, intentas hacer las cosas bien, ¿no? Intentas hacer las cosas bien. Y cuando las haces bien, si te das cuenta, y cuando ves a alguien que las hace mal, entonces te consideras alguien superior a aquel que no hace lo mismo que tú. Te consideras superior a aquel que no piensa igual que tú, que no actúa igual que tú. Cuando vives por medio de tus fuerzas, cuando tomas del árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre tus ojos, siempre tu boca va a ser una boca de juicio. Una boca que intenta condenar, una boca que ve los defectos de las demás personas, una persona que se siente superior a los demás basado en su comportamiento. Pero cuando se encuentra otra persona que por su comportamiento él cree que es superior a él, entonces se hace chico, ¿sí? Entonces intenta ocultar su desnudez, intenta ocultar su pecado. Sí, así funciona este conocimiento del árbol, este conocimiento del bien y del mal. No necesitas tener la ley, no necesitas tener los mandamientos para vivir basado en el conocimiento del bien y del mal. No necesitas tener los mandamientos para vivir comiendo del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, o de la ley, ¿sí? Entonces, espero darme a entender, pero estoy seguro que conforme vaya avanzando el tema lo vas a ir entendiendo mejor. Así que comer del árbol de la vida es depender completamente de Jesús, de su obra, de lo que Él ha hecho. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es depender de ti, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu capacidad. Así que el enemigo constantemente va a utilizar la ley para traer muerte y condenación a tu vida. Constantemente va a traer, si ustedes recuerdan, ¿quién fue el que hizo que Adán y Eva comieran del fruto prohibido?
¿Quién lo hizo? ¿Dios? No, lo hizo la serpiente, Satanás. Ahora, ¿quién crees que hace que tú intentes vivir por medio de tu esfuerzo? Es decir, por medio de la ley. ¿Dios? Muchos piensan que es Dios. Muchos piensan que Dios les exige que vivan de acuerdo a los mandamientos. Es decir, tú tienes que cumplir los mandamientos si quieres ser justo. Tú tienes que cumplir los mandamientos si quieres agradarme. Pero realmente no, es el enemigo el que quiere llevarte a que vivas por medio de la ley. Es decir, que tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sabe que si te mantiene ahí, te mantiene derrotado, te mantiene en maldición, te mantiene en condenación. ¿Sí? Si te fijas, fue la serpiente quien provocó que Adán y Eva comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es una representación de la ley. El mismo Satanás, el mismo enemigo, hace que tú intentes vivir mediante la obediencia a los 10 mandamientos. Es decir, que vivas por medio de la ley, que estés bajo la ley, que te mantengas atado de la ley, cuando es algo. ¿Por qué? Porque Él sabe que es algo que nunca vas a cumplir, que nunca vas a lograr. Y alguien que intenta vivir siempre se encuentra frustrado, derrotado, incapaz, se desanima, se aleja, se esconde de Dios. ¿Sí? Aquellas personas que defienden la ley, es decir, que defienden el que tu justicia depende de tu obediencia en la ley, son aquellas personas que no tienen en el lugar correcto a la ley, es decir, que lo rebajan de su lugar. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden elegir qué mandamientos obedecer para sentirse buenas personas. ¿Sí? Y Dios nunca evalúa por partes. Dios nunca te va a evaluar por partes. Es decir, tú no puedes elegir qué mandamientos obedecer y qué no para sentirte buena persona o para sentirte buen cristiano, un buen creyente, un buen hijo de Dios. ¿Sí? Tú no puedes elegir qué mandamientos vas a obedecer. Es decir, de estos 10, como solo puedo obedecer 8, bueno, entonces defiendo los 8, ¿sí? Porque son los que yo puedo obedecer. Sí, aquellos que intentan vivir por la ley siempre van a rebajar la ley, a obedecer aquello hasta donde pueden llegar, aquello hasta donde pueden cumplir. Pero Dios no te evalúa por partes. Si quieres vivir por la ley, bueno, entonces tienes que cumplir toda la ley, si no eres maldito, si no hay muerte, si no hay condenación. No es como que eliges uno sí y estos no. ¿Sí? Entonces, aquella persona que intenta vivir por la ley nunca va a ser justa, nunca va a ser santa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede obedecer todos los mandamientos. Hasta el día de hoy, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, no ha habido una sola persona que sea bendecida, que sea justificada por medio de que haya sido declarado santo, justo, que haya sido bendecido por medio de la ley, por medio de obedecer la ley, o por medio del conocimiento del bien y del mal, o dicho de otra manera, por medio de su comportamiento. Hasta el día de hoy no ha habido una sola persona, ¿sí? Incluso los grandes hombres de Dios que la Biblia menciona, los grandes héroes que la Biblia menciona, como David, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, ninguno de ellos fue declarado justo por obedecer los mandamientos. Sí, ninguno de ellos, todos ellos fueron declarados justos, fueron vencidos y lograron el propósito por medio de la fe, por su fe. En Hebreos 11 tú vas a ver que ahí dice, por la fe David hizo esto, por la fe Abraham hizo esto y esto y esto, por la fe, siendo que ellos son parte del Antiguo Testamento. Bueno, no todos, algunos de ellos, o la mayoría, estaban bajo el Antiguo Pacto. Hay algunos que no estaban bajo el Antiguo Pacto, como Abraham, como Noé. Ellos no estaban bajo el Antiguo Pacto, pero sí eran parte del árbol del conocimiento del bien y del mal, sí participaban del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, es decir, eran conscientes de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Así que creer en la gracia es poner en el lugar correcto la ley. Creer en la gracia es poner en el lugar correcto la ley. ¿Sí? Quien cree en la gracia no está en contra de la ley.
En cambio, tiene un alto estima a la ley, de tal manera que sabe que no puede vivir, que no puede cumplir la ley. La ley es santa, es justa, es buena, pero no es bueno que el hombre intente vivir por la ley. No es bueno, porque si intenta vivir por la ley siempre será condenado, será maldecido. ¿Sí? Vendrá maldición, vendrá condenación, porque no puede cumplir todo. Como te decía, Dios no evalúa por partes. Así que los 10 mandamientos, la ley, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, matan, trae muerte a tu vida, trae condenación. Si tú intentas vivir, tomar, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso te va a traer muerte a tu vida. Sí, Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56. Primera de Corintios 15, verso 56. Dice así: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Es decir, que la ley le da poder al pecado, y el aguijón del pecado es la muerte. Es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, como te decía, así como no era bueno que el hombre comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, no es bueno que el hombre intente vivir por la ley. El enemigo siempre te va a llevar a que hagas eso. ¿Por qué? Porque él quiere que seas consciente de tu pecado. Entre más consciente de tu pecado eres, más caes en el pecado. Entre más consciente de tu pecado eres, más atado al pecado estás. Entre más consciente de tu pecado eres, no puedes ver lo que Dios ha hecho por ti, no puedes ver su gracia. Comer del árbol de la vida es tomar de Jesús, es comer de su gracia, es experimentar su gracia, es vivir por lo que Él ha hecho, es vivir por todo lo que Él ha hecho. Eso es comer del árbol de la vida. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3, versículo 10. Igual en la Nueva Versión Internacional. Dice así: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Otra vez te voy a leer esta última parte. Maldito sea quien no practique fielmente todo. Si tú investigas, la palabra todo significa todo. Es decir, ¿con relación a qué? Con relación a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Lo que te decía, Dios no te evalúa por partes, ¿sí? Dios no dice: tú obedeciste 8 mandamientos, entonces eres buena persona, eres considerada buena persona. No, dice que aquel que no vive para cumplir todas, es decir, ok, Dios te dice: muy bien, tú quieres vivir mediante la obediencia de la ley, ok, puedes hacerlo, pero si lo quieres hacer así, tienes que obedecer todo, no por partes, no lo que tú puedes obedecer e ignorar lo que no puedes. No, tienes que obedecerla todo. Si no, caerás en maldición, serás maldito. ¿Sí? Entonces, la ley, el tratar de vivir por la ley, como te decía, tratar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, trae maldición, trae muerte. En Pentecostés, ustedes recuerdan, Pentecostés, el primer Pentecostés que se celebró, hubo un Pentecostés que fue justo cuando Dios da los mandamientos en el monte Sinaí. En ese momento, cuando celebraban ellos el primer Pentecostés, cuando Dios les da los mandamientos, sucede que mueren 3,000 personas. 3,000 personas mueren ese día. Después, cuando celebraron Pentecostés,
cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, la primera vez que Dios derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro se levanta y empieza a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Y en ese momento 3,000 personas son salvas. 3,000 personas son salvas. Sí, la ley mata, la ley te condena, pero la gracia, que es por el Espíritu, vivifica, trae vida. Sí, muchas personas celebran, hasta el día de hoy hay personas que celebran los mandamientos, que celebran la ley. Sí, pero lo que tú y yo debemos celebrar es el Espíritu de Dios que da vida. Sí, lo que tú y yo debemos de celebrar es ese Espíritu que Dios ha derramado dentro de ti para traerte vida. Sí, ya no intentes vivir por la ley, ya no intentes vivir por tu esfuerzo, no sigas comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. No sigas intentando ser buena persona basado en tu esfuerzo, basado en tu comportamiento. La Escritura dice que la letra mata, refiriéndose a la ley. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, como te decía, el enemigo lleva a las iglesias, lleva a las personas a que intenten vivir por la ley, a que intenten ser justos, es decir, tienen que obedecer los mandamientos, tienen que ser obedientes, tienen que obedecer los mandamientos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Sí, ¿te imaginas qué ocurre cuando una iglesia está atada, sigue atada a la ley? Cuando se predica que debes de obedecer los mandamientos para tu justicia, para tu santidad, para ser aceptado por Dios. Bueno, es una iglesia, te vas a encontrar con una iglesia que se siente condenada, una iglesia que está en maldición y que se siente con culpa. Una iglesia que constantemente se están condenando unos a otros, que se siente condenada, que se siente con culpa y que está bajo maldición. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios 3, versos 7 y 9. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 3 del 7 al 9. Dice, el ministerio que causaba muerte, está refiriéndose a la ley. Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Verso 8. Pues bien, si aquel ministerio, es decir, el de la ley, fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, refiriéndose a la ley, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Muy bien, aquí te está hablando acerca del ministerio de la ley, que traía condenación, que traía muerte, que traía culpa, y el ministerio del Espíritu que trae vida. Es decir, hay un ministerio o hay un pacto que ya pasó, que ya ha pasado, ¿sí? Que ya no tienes que vivir por él. No tienes que intentar ser justo basado en ese pacto. Ahora hay un nuevo pacto, algo que es nuevo, ¿sí? Que es el ministerio del Espíritu, el Espíritu que trae vida, que te vivifica, que te ayuda, que te fortalece. Es decir, el Espíritu que está en ti es el poder de Dios. El poder de Dios por medio de tu fe en Jesucristo, que te lleva a cumplir dicha ley, ¿sí? Es decir, ahora vas a cumplir la ley. No es que la hagas a un lado, no es que la obedezcas y la ignores y que digas, ya no nos importa la ley, ya no la tenemos que obedecer. Que digas, ahora vamos a hacer todo lo contrario a la ley. No. Como te dije en un principio, no se trata de eso. Sí, lo que era malo para la ley, lo que es malo, lo que Dios considera malo en la ley, también es malo en la gracia. Sí, el pecado es malo, destruye tu vida, destruye la vida del ser humano, ¿sí? Solo que es imposible que tú vivas basado en tu esfuerzo, en tu comportamiento, que intentes ser justo a través de los mandamientos.
Pero sí es posible, gracias a Dios, por medio de tu fe en Jesucristo, que el poder de Dios te ayude a vivir de acuerdo a como Él ha dicho, a como está escrito. Es decir, que tú puedas hacer todo lo que tu Biblia dice que puedas hacer. Sí, que tú seas todo lo que tu Biblia dice que tú seas. Entonces, la ley demandaba perfección. La ley demandaba perfección del hombre, pero no movía ni un dedo para ayudar al hombre. La gracia imparte justicia al hombre y es toda la ayuda de Dios y hace todo por el hombre mediante Jesucristo. Es decir, la gracia hace todo por ti, ha hecho todo por ti y por mí mediante Jesucristo, para que vivamos como Dios quiere, ahora sí que como Dios manda. Sí, y lo único que tenemos que hacer es creer. Cuando tú te mantienes comiendo de ese árbol de la vida, de lo que Jesucristo ha hecho, entonces el pecado no tiene dominio sobre ti. Entonces la maldición no tiene dominio sobre ti. El enemigo no te puede condenar, el enemigo no te puede culpar, el enemigo no puede traerte maldición, ¿sí? Romanos 6:14, por favor. Romanos 6:14 dice: así el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, bajo el pacto de la ley. ¿Sí? Acuérdate que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora están bajo la gracia. Veíamos en los versículos anteriores, en 2 de Corintios, que Moisés utilizaba un velo. Moisés utilizaba un velo. Este velo él utilizaba para que las personas no se dieran cuenta que la gloria se estaba desvaneciendo, que la gloria estaba desapareciendo. Es decir, que eso ya estaba envejeciendo, que ese pacto ya estaba pasando. Él se ponía un velo para disimular, para que no se dieran cuenta que esa gloria ya estaba pasando, ya se estaba desvaneciendo. ¿Sí? Ahora dice que el nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, por medio de Jesús, el pacto de tu fe en Jesús, por lo que Él ha hecho, te justifica, te considera justo, te provee lo necesario para que tú vivas como Dios quiere que vivas, para que tengas esa vida en abundancia. Sí, es por medio de la fe. Dice que ese pacto es con más gloria. Es decir, que si el antiguo pacto fue glorioso, como te decía, te lo repito otra vez, la ley es buena, la ley es santa, ¿sí? Pero no hace santo al hombre, no hace justo al hombre, mucho menos lo hace una buena persona. La ley no hace bueno al hombre, no justifica al hombre, ¿sí? Aunque es santa, es buena, es justo, pero no tiene la capacidad de impartir esa justicia al hombre, no tiene la capacidad de hacer buena persona al ser humano. Pero la gracia sí lo hace. Si tú lees, si sigues leyendo ahí en esos versículos que leíamos anteriormente, te vas a dar cuenta que Dios encontró algunos defectos en la ley, que Dios había encontrado unos defectos, no en cuanto a Él, sino en cuanto al hombre. Es decir, el hombre no la podía cumplir basado en su esfuerzo. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, la ley fue hecha para que la cumplan las personas divinas, ¿sí? Personas divinas, es una ley espiritual, fue hecha para que se cumpla por medio del Espíritu de Dios, por medio del poder de Dios. Entonces, cuando el hombre intenta hacerlo, lo haya imposible, es imposible hacerlo. ¿Sí? Entonces, el pacto de la gracia por medio de Jesús nos dice que es un mejor pacto, que es algo mejor, que hay mejores bendiciones, que hay mejores promesas, ¿sí? Que este pacto es mejor, que es aún con más gloria. Si el otro fue glorioso, que este es aún con más gloria, que el otro se estaba desvaneciendo, que el otro iba a pasar, pero este no. Hebreos 8, por favor. Hebreos 8, capítulo 6. Dice 6 y 7: pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo. Se está refiriendo a Jesús. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Lo estoy leyendo en Reina Valera. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, que si la ley hubiera justificado al hombre, hubiera hecho santo al hombre, hubiera hecho buena persona al hombre, le hubiera impartido justicia al hombre, entonces ya no se necesitaría el segundo pacto. Ya no se hubiera necesitado que Jesucristo hubiera venido, ¿sí? Pero como Dios le encontró ese defecto, que la ley no impartía justicia al hombre, que el hombre nunca iba a poder ser justificado por la ley, nunca iba a poder ser justo por la ley, nunca iba a poder ser buena persona por la ley, tuvo que venir un mejor pacto por medio de Jesucristo, ¿sí? Y dice que este pacto está basado, que es el ministerio de Jesús, que es mediador de un mejor pacto, que está establecido, que está basado sobre mejores promesas, que está establecido sobre mejores promesas, que es un pacto mejor, es un pacto para ti y para mí, es el pacto por el que debemos de vivir, es decir, es el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida. Así que ya no estamos bajo el ministerio de muerte, sino bajo el ministerio de Jesús que da vida. Ya no estamos bajo el ministerio de muerte, sino el ministerio de Jesús que da vida. Tener en alta estima la ley, como te mencionaba en un principio, reconocer realmente para qué fue dada la ley, te ayuda a reconocer que necesitas de un mediador, es decir, que necesitas de un salvador. Cuando tú reconoces y te das cuenta que la ley es buena, que la ley es santa, que la ley es justa, y te das cuenta que nunca vas a poder vivir, que la ley no fue dada para que seas justo, santo, limpio, que no te fue dada para impartirte justicia, para impartirte bondad, ¿no? Entonces reconoces, es decir, la ley te lleva a que reconozcas, es como un maestro que te enseña que necesitas de Jesús, que necesitas de su gracia, ¿sí? La ley te enseña, te muestra, te lleva, te orienta, te dirige hacia Jesús. Es decir, necesitas de Jesús, date cuenta. La ley es como si te dice, date cuenta que no puedes vivir a través de mí. Necesitas probar del árbol de la vida, necesitas hacerlo mediante Jesús, necesitas conocer a Jesús. Así que comer del árbol de la vida es ser conscientes de la gracia de Dios. Comer del árbol de la vida es ser conscientes de lo que Jesús ha hecho por ti. Sí, la Escritura dice, o más bien Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Y 17. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Muy bien. Ya te he mencionado esto antes, que estas palabras de Pablo al referirse al Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, esta palabra salvación es la palabra soteria, ¿sí? Que no solamente significa preservación de la vida, significa provisión, significa prosperidad, significa paz. Esta palabra también se usa cuando Jesús le dice a la mujer que padecía de flujo de sangre, que le dice, tu fe te ha sanado. Esta palabra para referirse a la sanidad es también la palabra soteria, es decir, también significa sanidad.
Es decir, el evangelio es el poder de Dios para tu sanidad, para tu salvación, para tu provisión. ¿Sí? En hebreo, la palabra salvación, ¿qué palabra crees que sea? Es la palabra Yeshua, es decir, Jesús, Salvador. La palabra Jesús, ahí está la palabra de Jesús. Es decir, el evangelio es el poder de Jesús. ¿Sí? El evangelio es tu necesidad de Jesús. En el momento en el que tú recibes, que tú comes del árbol de la vida, que es Jesús, eso se convierte en el poder de Dios para tu salvación, para tu sanidad, para tu provisión, para tu paz, para tu justicia. ¿Sí? Ese es el evangelio de la gracia, porque es por fe y para fe. Es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, es un don, es un regalo. Si fuera por lo que tú haces, entonces sería una recompensa, pero es un regalo. ¿Sí? Entonces, el evangelio es Jesucristo. Es el evangelio de su gracia, que es un regalo. ¿Sí? Es un regalo inmerecido. Entonces, como te decía, es la palabra Yeshua, es la palabra Jesús, que significa Salvador. Es decir, tú necesitas un Salvador. Pero ahora Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. ¿Por qué se avergonzaría Pablo del evangelio? ¿No? ¿Por qué diría, no me avergüenzo? ¿Por qué tendría que avergonzarse? ¿Por qué? Porque hoy en día no todos son capaces de aceptar las buenas nuevas de Jesús. Es decir, hoy en día no todos son capaces de vivir por fe. ¿Sí? Hoy en día no todos aceptan el evangelio. En sus tiempos a Pablo lo rechazaban por lo que él predicaba, pero él decía, no me avergüenzo de ese evangelio, porque yo sé que es el poder de Dios para salvación. Yo sé que el poder está en Jesucristo cuando tú crees en Jesús. Yo sé que el poder está en Él. Cuando tomas de Él, entonces recibes ese poder para cambiar tu vida. Recibes ese poder para vencer sobre tus aflicciones. Recibes ese poder para tener la paz. Recibes ese poder para tener el gozo. Recibes ese poder para la provisión. Pablo decía, yo sé que este es el poder. Como diciendo, yo ya mucho tiempo intenté vivir por la ley, yo soy un experto en la ley, conozco la ley, que Pablo la conocía, él era un experto en la ley, pero dice, pero ahí no está el poder, ahí no está el poder. Así que ahora no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? No me avergüenzo haber dejado la ley, no me avergüenzo haber dejado mis antiguas costumbres, el tratar de esforzarme. Aunque muchos estén en mi contra, aunque muchos me critiquen y no acepten el evangelio que yo les predico, que es el evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios, aunque muchos no lo crean, me critiquen, yo no me avergüenzo de él, porque sé que ahí está el poder de Dios para salvación. ¿Sí? Así que hoy en día no todos son capaces de aceptarlo, no todos son capaces de aceptar las buenas nuevas de Jesús. Ahora, ¿por qué debes de creer que eres justo por fe? Porque es por fe y para fe. Vemos en el verso 17 de Romanos 1 que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué hay que vivir por la fe? Es decir, ¿por qué tú debes de creer por fe? ¿Por qué si eres justo debes de vivir por la fe? Es decir, ¿por qué? Porque es por fe. Porque si tú intentas vivir por el conocimiento del bien y del mal, no necesitas fe. ¿Sí? Tú ya eres bastante consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Tú ya eres bastante consciente del pecado. Tú eres muy consciente de la presencia del pecado en ti, en tu alma, en tu cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, no necesitas. Hoy en día vemos que el pecado se desborda de una manera impresionante. Vemos que el pecado sigue creciendo. No necesitamos ser conscientes del pecado. Es decir, no necesitamos tener fe para saber que el pecado existe. ¿Sí? No necesitamos la fe. Somos conscientes, lo vemos, lo percibimos, lo entendemos. Entendemos que hay el pecado, que el pecado está ahí, ¿no? No necesitas tener fe para eso.
pero sí necesitas tener fe para saber que eres justo. Necesitas saber que eres santo, que eres limpio. Sí, necesitas usar tu fe. Necesitas la fe para creer eso. Necesitas la fe para apropiarte de eso, para apropiarte de la vida. Ser consciente de tu pecado te lleva a acostumbrarte al pecado, y ser consciente de tu justicia por fe te lleva a acostumbrarte a la justicia. Si te das cuenta, si tú eres muy consciente de tu pecado, constantemente estás recordando tu pecado, constantemente vives por el árbol del conocimiento del bien y del mal, constantemente vives por medio de la ley, ¿sí? Tu pecado, te darás cuenta que el pecado es bastante evidente en ti, ¿no? Es bastante evidente en tu cuerpo, lo puedes percibir, lo ves cuando te enojas, cuando te molestas, cuando tienes un mal pensamiento, lo ves a tu alrededor, lo ves cuando explotas, cuando hablas mal, cuando piensas mal, cuando tienes la lujuria que se mete en tus ojos, que está en es evidente el pecado, no necesitas fe para ello. Pero cuando una persona pasa demasiado tiempo siendo consciente de su pecado y ve que no puede contra ello, te acostumbras, llega un momento que te acostumbras al pecado. Te acostumbras tanto al pecado que crees que eso es lo normal. Crees que eso es lo normal. Y como ya estás tan acostumbrado, eres tan consciente del pecado, crees que eso es lo normal, entonces comienzas comienzas a vivir, o comienzas a llamarle a las cosas malas como si fueran buenas, y a las buenas como si fueran malas. Te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde huele muy feo? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde huele muy feo? Yo recuerdo que en una ocasión me metí a una estética porque quería preguntar algo. Era un lugar donde ponían uñas y donde hacían toda clase de tratamientos para el cabello. Y no sé qué le echan a esas cosas que huele feo, es un olor muy fuerte. Las mujeres deben de saber de esto, ¿no? Es un olor muy fuerte. Yo me acuerdo que me metí y estuve ahí un tiempo en lo que me atendían, en lo que preguntaba y todo eso, pero estuve ahí como unos 10 minutos. Después de 10 minutos me di cuenta de que ese olor ya no me afectaba. Es decir, me había acostumbrado al olor. Ya el olor no me molestaba. Recién que entré, me llegó, se me metió hasta el cerebro el olor. Era un olor muy desagradable, molesto. Pero después de 10 minutos de que yo ya estaba ahí conviviendo con ese olor, ya no lo sentía. O sea, ya no, me había acostumbrado al olor, ya no me molestaba. O pasa cuando te echas perfume, ¿no? Recién de que te echas, te llega el aroma, pero ya después de que andas en la calle, después de un rato, tú ya no lo hueles, pero pasas al lado de una persona y dices, oye, qué rico hueles, qué perfume usas. No, tú ya no lo percibes porque ya te acostumbraste a ese olor. No, pero las otras personas sí lo perciben. Así pasa con el pecado. Eres tan consciente del pecado que te adaptas al pecado y por lo tanto se te hace normal vivir en ese pecado. ¿Sí? Se te hace normal vivir así. ¿Por qué? Porque eres muy consciente del pecado, o sea, estás completamente adaptado. Lo mismo pasa cuando eres consciente de tu justicia por la fe. Lo mismo pasa cuando tú eres consciente de que eres justo. Lo mismo pasa de cuando tú eres consciente que eres santo, que eres limpio, que eres amado, que eres bendecido. Lo mismo pasa, entre más consciente, es mentira eso de lo que te dicen que cuando vives por gracia, entonces es como vivir en libertinaje, que el creer en la gracia es creer en el libertinaje, entonces ahora puedes hacer lo que tú quieras. No es cierto. Te acabo de poner un ejemplo. Cuando vives en pecado, cuando eres tan consciente de tu pecado, cuando hay alguien como la ley que te está recordando tan
tan constantemente tu pecado, cuando hay algo como el conocimiento del bien y del mal que te está recordando tan constantemente tu pecado, llega un momento que no puedes más con el pecado y te adaptas a ello, te acoplas, entonces ya no distingues el pecado, empiezas a llamarle a las cosas malas como buenas y a las buenas como lo malo, y dices, ay, ¿qué tiene? Todo mundo lo hace, ¿qué de malo tiene si todos lo hacen? Es normal, no seas religioso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque has sido tan consciente del pecado que te has adaptado a esa vida, te has adaptado al pecado. Pero cuando eres consciente de tu justicia, cuando eres tan consciente del amor de Dios por ti, cuando eres tan consciente de tu santidad, lo mismo pasa, te adaptas a la justicia, te adaptas a la santidad, ¿sí? Cuando eres consciente del amor de Dios, de tu justicia, de la bendición que hay sobre ti, del favor de Dios sobre ti, de que eres amado, de que eres santo, de que eres limpio, entonces te adaptas a eso y por lo tanto comienzas a vivir de esa manera. No es lo contrario. Ser consciente de tu pecado te hace que te adaptes al pecado y que sigas viviendo en esa manera de tal forma que te encuentras cautivo en eso. Pero si eres consciente una y otra vez de tu justicia, la justicia de Dios, yo soy justo, yo soy amado, soy limpio, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, lo creo una y otra vez sin hacerle caso al pecado que intenta tocar tu puerta, sin hacerle a eso que sientes que te dice, oye Ivanué, ¿cómo te atreves a decir que eres justo si lo que acabas de pensar? ¿Cómo le contestaste a esta persona? Yo te vi cuando te enojaste y te enfureciste y gritaste. Yo me di cuenta cuando maldijiste a aquella persona. ¿Sí? Entonces vuelves a ser consciente de tu pecado. No, se trata de que seas consciente de la justicia de Dios sin importar el pecado que tú percibes, sin importar esos pensamientos que vienen a la mente, que intentan decirte que tú eres un pecador, que intentan decirte que tú no eres un creyente, que tú no eres una buena persona, que tú eres un pecador, que tú eres un hipócrita. Ignora eso y sigue pensando, yo soy justo. Persiste en la justicia que tienes por medio de tu fe. Por eso es que necesitas tu fe. Para ser consciente del pecado no necesitas la fe, es bastante evidente. Si tú llevas al enemigo a pelear al mundo de la fe, si tú llevas al enemigo a pelear al mundo de la fe, él no te puede vencer. Pero si tú intentas pelear por las percepciones, por las experiencias, entonces él te va a derrotar. ¿Sí? Necesitas vivir por fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Tienes que vivir por fe. Tienes que pelear en el territorio de la fe. ¿Sí? Dios ya te ha dado la batalla. Eres justo, eres santo, eres limpio. Oye, pero ese pensamiento que tuviste en la mañana, creo que no, creo que no. No, ignóralo, parece real, se siente real, es fácil de percibir, tus sentidos lo percibes en tu mente, parece real, se siente real, pero no es verdad. Si Dios dice que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres limpio, eso significa que eso es más verdad que cualquier percepción que tú puedas tener. Significa que eso es más verdad. Sé consciente, toma del árbol de la vida, toma de Jesús, toma de lo que Jesús ha hecho por ti. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres amado, eres santo, eres limpio. Es algo en lo que debes de meditar constantemente. Es algo en lo que debes de persistir constantemente. No en el pecado. No en el pecado. Así que Romanos 6, por favor. Romanos 6, versos del 9 al 12. Romanos 6 del 9 al 12. Dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Muy bien. Vamos ahí mismo en el capítulo 6, al verso 1. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ustedes recuerdan, Pablo les decía que conforme abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Entonces las personas dijeron, entonces debemos de pecar, debemos de seguir pecando, debemos de ir en contra de lo que la ley dice para que sobreabunde la gracia. Pero Pablo no les contesta eso. Pablo no estaba diciendo eso. Lo que Pablo estaba diciendo, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y le preguntaron en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, es una imposibilidad. Si tú has muerto al pecado, es imposible que tú vivas en él. Si tú has muerto al pecado, es imposible que tú vivas en él. Así que, ¿a qué se refiere eso? Aquí en el verso 11, por favor, si lo puedes poner otra vez, Isra. En el verso 11 es la primera vez que se menciona en Cristo. La primera vez que se menciona en Cristo. De acuerdo a la ley de la primera mención, esto determina o significa una suma importancia, o todo lo que va a determinar en adelante cuando Pablo comienza a hablar de nuevo en Cristo y les empieza a decir a los creyentes en Cristo, en Cristo. Es decir, es sumamente importante que entiendas lo que significa en Cristo. Y dice en el verso 11, así también ustedes, como Cristo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que tú, de la misma manera en que en Cristo, es decir, que todo lo que Cristo es, así eres tú. ¿Sí? Tú estás en Cristo, todo lo que Cristo tiene, lo tienes tú. Todo lo que Cristo es, lo eres tú. Eso significa estar en Cristo. Así que, en Cristo Jesús, tú ya has muerto al pecado. Y debes de considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Qué significa eso? Quizás tú hayas escuchado a algunas personas que dicen, bueno, hay que aprender a morir al pecado. Tienes que morir constantemente al pecado. O que todos los días tienes que morir al pecado. O que estás muriendo al pecado, ¿no? ¿Has escuchado esas frases? Bueno, esas frases son incorrectas, no es cierto. Ahí dice que estás muerto al pecado. Y si estás muerto, no hay tal cosa como que estás muriendo al pecado, o que hay que morir todos los días al pecado. No, si estás muerto, estás muerto. Estás muerto al pecado. Si no hay tal cosa como que estoy muriendo al pecado, no. O estás muerto o no estás muerto. ¿Sí? ¿Cierto o no? Entonces, aquí dice que tú te consideres muerto al pecado, es decir, estás muerto al pecado, pero vivo para Cristo, es decir, estás en Cristo Jesús. Cristo Jesús ahora está a la diestra del Padre, está vivo. Sí, de igual manera tú ahora eres un ser divino, eres un ser celestial, eres santo, eres justo, estás en Cristo Jesús delante de Dios, delante del Padre, eres amado, eres perfecto, eres justo, eres santo. Sí, ahora considérate que tú estás vivo, es decir, considera eso, estás muerto al pecado y estás vivo para Cristo. Debes de considerarte eso, debes de pensar constantemente en eso. En el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine pues, es decir, con base a lo que dice en el verso 11, dice que no reine pues el pecado en tus cuerpos mortales. Debes de saber que siempre el pecado
trae muerte. El pecado trae muerte. Es decir, cuando una persona peca, realmente está pidiendo la muerte, ¿sí? Es decir, va implícita. El pecado trae la muerte. No son por separado. El pecado trae muerte, va implícita. Cuando alguien peca, está pidiendo la muerte. No es que Dios, yo recuerdo que el versículo que dice que la paga del pecado es la muerte, yo recuerdo que era como que si Dios nos hacía pagar por el pecado, por medio de la muerte. Es decir, Dios te castigaba cuando pecabas. No es que Dios te castiga. No, la paga del pecado es la muerte, porque el pecado trae consigo mismo, o sea, va adherido al pecado. Sí, va adherido al pecado la muerte. De tal manera que cuando tú pecas, realmente estás pidiendo la muerte. No es que Dios te la esté dando, no es que Dios te esté castigando. Sí, pero sí dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Sí, es el regalo de Dios. Entonces, ¿cómo no va a reinar? Si tú estás muerto al pecado, debes de saber que el pecado ya no se puede enseñorear sobre ti, así como ya no se puede enseñorear sobre Cristo. Cristo venció la muerte, venció la condenación, venció la culpa, venció el pecado. Y si tú estás en Cristo, eso significa que tú también has vencido la muerte, has vencido la condenación, has vencido el pecado, ha quedado atrás, eso ha sido vencido, ya no tiene dominio sobre ti. Oye, pero el pecado, pero yo lo siento en mi interior, siento como dentro de mí va surgiendo ese enojo, ese coraje y estoy a punto de maldecir. Me doy cuenta, esos pensamientos que me llegan a la mente, esos pensamientos de lujuria, esas malas palabras que salen de mí. Estás muerto al pecado, estás muerto, considérate como muerto. Debes de saber que tú estás muerto al pecado. Eso no es cierto, eso no es verdad, eso ya no es real. Ahora tú vives, estás vivo delante de Dios, ahora vives para Dios, estás en Cristo Jesús, eres santo, eres justo. Lo demás es mentira, tú ya estás muerto al pecado. Dios dice que ya has muerto al pecado y que ahora estás vivo para Dios. Ignora eso, no es verdad. No es cierto, es más verdad lo que dice Dios de ti. Ahora tú estás en Cristo Jesús, estás unido a Cristo Jesús, eres santo, vives para Él, eres limpio. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie, por favor. Los chicos de la alabanza, si quieren ir subiendo. Romanos 5, por favor. Romanos 5, 17. Dice así: pues si por la transgresión de uno, se refiere a Adán, que probó del árbol del conocimiento del bien y del mal, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Es decir, hay una manera en la que tú puedes reinar en vida, ¿sí? Y aquí habla de dos cosas que tú tienes que recibir: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si te fijas, es un don y habla de recibir, es un regalo. No lo tienes que merecer, no se trata de esforzarte por conseguirlo, es decir, no es una recompensa, es un don. Los que reciben esta abundancia de gracia, el don de la justicia, reinarán en vida, mucho más reinarán en vida. Si se fijan, si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Sí, tienes que recibirlo, tienes que darte cuenta de que el pecado ya quedó atrás, el pecado ya ha quedado atrás. El pecado ya no tiene más dominio sobre ti. Tienes que ser consciente de tu justicia.
una y otra vez, ser consciente de tu justicia. Aunque el pecado ladre, aunque el pecado te esté diciendo, aunque el pecado te esté tocando, aunque el pecado te esté llamando la atención, recuerda, tú ya has muerto al pecado. ¿Sí? Estás muerto al pecado. O sea, si la palabra de Dios dice que estás muerto en Cristo Jesús y que ahora vives para Dios, entonces significa que ahora estás vivo para Dios. ¿Sí? Estás en Cristo Jesús. El pecado ya no tiene más dominio sobre ti. Parece real, se siente real, lo percibes, pero no es verdad. La palabra de Dios es más verdad. Y dice que tú has muerto al pecado y que vives para Dios. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres amado, eres santo, eres limpio. Para terminar, Juan, por favor, Juan 6, capítulo 28. Juan 6, capítulo 28 y 29, dice así: ¿qué tenemos que hacer para realizar la obra de Dios que Dios exige?, le preguntaron. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias porque Él lo ha hecho todo, porque lo que tenemos es creer. Lo que tenemos que hacer es creer en su justicia, recibir de su regalo, recibir de ese don. ¿Sí? Ya no tienes que vivir más bajo el pacto de la ley por lo que está bien o por lo que está mal. Tienes que recibir y perseverar en la justicia, en tu justicia, por medio de tu fe en Cristo Jesús, en quien tú eres en Cristo Jesús. ¿Sí? Es por medio de la fe. Así que dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has declarado justos. Gracias porque tú nos has librado del antiguo pacto, de la maldición de la ley. Gracias, Señor, porque somos tu justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo creemos y lo recibimos, Señor. Perseveraremos en eso. Perseveraremos en tu justicia. Gracias, Señor. Sabemos que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para ti. Estamos más vivos que nunca, Señor. Te alabamos y te exaltamos por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Recuerda, el pecado ya no tiene más dominio sobre ti. El pecado ya no se enseñoreará sobre ti. Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estás bajo la gracia. Tienes que ser consciente de que Jesús llevó tu pecado, cargó con tu pecado, con tu culpa, para que tú recibieras su justicia, para que tú cargues con su justicia. Ya no tienes que ser más consciente del pecado, aunque esté ahí, aunque esté hablando. Recuerda que es más verdad lo que Dios dice de ti. Eres justo, eres amado, eres limpio, eres aceptado, eres bendecido. Sé consciente de eso. Y en tanto más seas consciente de eso, vas a vivir como lo que eres, vas a vivir como lo que crees. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú no miras la cantidad, sino miras el corazón, la alegría con que damos. Ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos y proveernos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que el Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí disfrutando, tomando del árbol de la vida, tomando de Jesucristo. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos.